La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Amigo, el pueblo está contigo. Es un valiente, definitivamente el presidente Gustavo Petro siempre ha tenido su postura. Vine acá para apoyar no solamente el presidente Gustavo Petro, pero apoyar la esperanza de diálogo, la posibilidad que el presidente Gustavo Petro con el presidente Trump pueden hablar directamente frente a frente, expresarse. Hay mucha confusión sobre lo que está pasando en Colombia, como la política de Gustavo Petro en cuanto a la droga, a cuanto a inmigrantes, a cuanto a lo que sea, y espero con todo mi corazón que habrá un muy buen resultado de esta reunión. Pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que en un momento de profunda tensión entre los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe. Caribe es nuestro territorio, le llamamos así, nuestro mar de paz. Por la historia que representa, es un encuentro de culturas. Vio pasar una conquista, ha visto invasiones y revoluciones. Y en mi opinión es el sitio geográfico donde alguna vez volverá a haber un renacimiento. Lo que él hace es un ejemplo para toda Latinoamérica y para muchos países que le denominan tercermundistas, que realmente somos la fuente de todo lo que un país de primer mundista necesita. Entonces, que él es una persona que con muchos estudios, seguramente ha visto y leído la doctrina Monroe mucho, le recomienda al público, sobre todo a esas personas que están contra el ejemplo que el presidente ha hecho, que lo lea, para que ahí se eduquen de cómo es que este país y sobre todo sus líderes nos ven a nosotros en Latinoamérica. Nosotros no somos el trasero y eso es lo que el presidente quiere demostrarles por sus acciones. Entonces, muy orgullosa de mi presidente, de la primera administración progresista, y que ojalá sigamos, porque aún esas personas que están contra el presidente se van a beneficiar de todo lo que él ha hecho ahorita. Aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. No conozco poco el inglés, entonces pues ahí me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. Es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre las naciones alrededor de problemas concretos. El futuro, la hermandad humana, si las Naciones Unidas sirva o no, es algo que tenemos que encontrar para después. Pero
el camino nos enseña que ese después se puede encontrar precisamente hablando, como son los seres humanos, cómo resuelven los problemas los seres humanos. A golpes queda sangre, venganza. Y el pueblo latino sí que nos perjudica ese ancestro de la vendetta. No, se solucionan hablando. No es la vendetta, es hablar. El único remedio contra la vendetta es el amor y hablar. Y hablando nos entendemos los seres humanos, y eso es lo que hemos mostrado. Esto no es nuevo, es simplemente una nueva demostración de que se puede. Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles. Entre todos nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Digas dos temas, que es el económico y el narco, que tiene que ver. Porque lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas, en mención por usted, de nuestra ley Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Y es un tema específico y que tiene que ver con la economía. Indudablemente, entre más se reactive económicamente el nororiente colombiano, el norte colombiano y el occidente venezolano, menos narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Si nosotros decimos nuestro campesinado va a sustituir arrancando de raíz las matas de hoja de coca y reemplazarlas por cacao o café, se verifica científicamente y no por nosotros, para no engañarnos. Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado, aquí estando en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10% de lo que suma a un doco. Solo una. Yo lo que quiero apenas regrese a Colombia es ni siquiera que lo digan organizaciones armadas, sino desatar un movimiento campesino, social campesino, que se libere con o sin permiso de cualquier organismo armado que aparezca ahí financiado precisamente por la cocaína, sus dueños, porque la cocaína no financia, sino los dueños de la cocaína. Es que Colombia pueda decir, es que estamos a un paso de ello, que nos desnarcotizamos en nuestro sistema económico y que el mundo ojalá compre café colombiano, cacao, coco y productos industriales de Colombia, y que ese es el camino para que no se siembre más hoja de coca con fines mercantiles en el mundo.
una de esas regiones en el sur, en la frontera con Ecuador, que dice somos capaces hasta marzo, y aquí a marzo, de quitar 30.000 hectáreas. En Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador. Verifiquemos. No digo que creamos. No. En marzo se verifica. Y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir. Pero si llega a ser cierto, Colombia ha descubierto un camino pacífico para erradicar los cultivos de hoja de coca y puede ser mostrable a los países que tengan ese problema y a quienes consumen. Pues Colombia no consume cocaína. Porcentajes son mínimos. Ni fentanilo, ni produce fentanilo. Hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia, con los diferentes alias que tú como periodista colombiano conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Y se lo dije al presidente Trump, si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, te quieres presentar, levántate un poco. Está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas. No acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productivo. Y temas así que las trae la experiencia misma, que en Colombia es altísima y que se junta con el mundo y se quiere ofrecer al mundo, y cuando se junta con inteligencias también con experiencia, somos eficaces. Por eso mi gobierno es el que más miles de toneladas de cocaína ha incautado en toda la historia de la humanidad. El que más ha extraditado personas colombianas por estar metidos en ese tipo de negocio, pero el que puede decir que menos mata como gobierno, el que puede decir que puede enseñar y puede aprender rápidamente, el que puede decir que tiene su mano ofrecida a Venezuela misma, a Ecuador, a México, a Inglaterra, a Emiratos Árabes Unidos, a Albania y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, para lograr derrotar una gran multinacional transnacional del crimen, cuyos grandes capitales no están en Bogotá, y cuyos capos, algunos colombianos, la mayoría no colombianos, podrían llenar de fentanilo el mundo, con el peligro que eso representa realmente para la especie humana, y podrían ser eficaces en detener los jefes de la gran transnacional del crimen que hoy tenemos, multinacional, como decimos los colombianos.
un capo de capos del narcotráfico debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Punto. Esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía limpia públicas. Incluso pudo contar algo que quizás no se sabía, y es que desde el norte de La Guajira, desde La Guajira misma, podemos tener energía limpia, eólica y solar para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar. Lo que se trata es cómo se articula en la misma frontera, ¿no? Es que es ligar unos tubos, hacer así chin chin chin, así como haces en tu, no debo decir chin chin porque no es sino hacer como en tu casa los plomeros, se cierran los tubos y pasa el gas. O puede pasar petróleo relativamente fino y se refina en nuestro país, o puede seguir hacia puertos, y deben ganar los tres países, Venezuela, Colombia, y hacia donde se venda ese tipo de mercancías. Y en eso, digamos, las propuestas están en la mesa de los Estados Unidos. Están desde hace años en las mesas de Ecopetrol. Yo mismo, siendo alcalde hace como 10 años, las vi. Y estuvieron siempre también en la mesa de gobiernos de Venezuela. No es sino actuar. Hoy te podría decir que es cuestión de días que nosotros podríamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela. Y con energía eléctrica es que puedes abaratar, si la energía limpia, no deja de ser una contradicción, pues el que Venezuela deje de quemar el gas hacia la atmósfera, con una consecuencia muy nefasta para la humanidad, y pueda incluso meterse en un tubo y venderse al mundo con consecuencias menos nefastas. O los productos del petróleo. Esa interrelación económica está hecha desde hace mucho tiempo y no se ha podido poner en funcionamiento por los problemas políticos. O sea, tanto Venezuela como Colombia, como los mismos Estados Unidos, han perdido, realmente habría que hacer ya el cálculo económico durante todos estos años, por bloquearnos. El mismo Trump lo dijo. Y me sorprendió porque yo tenía otras ideas. Pero ¿por qué pusieron las sanciones tan tontas? Pero yo también digo lo mismo. ¿Y eso para qué? Matarnos de hambre sin soluciones para el conjunto. Es lo más antieconómico e irracional que he visto. Por eso lo primero que hice cuando llegué a la presidencia fue abrir la frontera. Hoy 1.500 millones de dólares cruzan, y puede ser mucho más, y lo que cruza es fundamentalmente comida. En cambio, lo que cuando se cerró la frontera, lo que más se comerció entre los dos países fue cocaína.
Podemos ayudar mutuamente, digamos, incluso con necesidades de los Estados Unidos. Y aunque sé la discusión que hay en el mundo entre las energías fósiles, las energías limpias, yo tengo que confesarles que soy partidario, por lo que he leído de la ciencia, espero argumentos en contra, que es imprescindible un cambio de modo de energía. Colombia es riquísima en carbón, Venezuela es riquísima en petróleo pesado, Ecuador tiene algo de petróleo, el canal de Panamá pues se está muriendo, pero es el canal de Panamá. El canal de Panamá necesita ser complementado cada vez más. Otros canales y fundamentalmente líneas férreas, menos poderosas, pero la geografía lo permite. Colombia puede ayudar en eso, la misma Panamá, si no quiere fragmentar su terreno más, y otros países de Centroamérica. Ahí deberíamos tener una mesa de conversaciones para garantizar la comunicación del mundo y obviamente de nuestras economías. Entonces aquí tenemos concentrada una vieja manera de ver la economía, de la que hemos vivido, y Estados Unidos ha tomado también su propio provecho económico, pero que en mi opinión tiene grietas ya. Y es un poco lo que les quisiera comunicar, porque no hay necesidad de cerrar esta economía brutalmente, sino de abrir otros caminos paralelos que podrían ayudarnos en este mismo momento a resolver conflictos. Digamos, brevemente, es una pintura en términos energéticos en el propio borde de la frontera de cómo puede haber una reactivación casi inmediata, juntando dos modos de energía, el que yo llamo el fósil y el limpio, que estoy buscando desarrollar a como dé lugar en Colombia. Desarrollar el potencial de energía limpia de Colombia puede abrir un camino dentro de Sudamérica. Dejo este número para un análisis posterior. Estados Unidos genera 1.200 gigas al año de energía eléctrica, 70% carbón y petróleo. Lo hace dependiente del carbón y del petróleo, con los peligros que eso hoy entraña. América del Sur tiene un potencial que ya se acerca a 2.000 gigas de energía eléctrica anual limpia. Potencial. Si el potencial se vuelve realidad, y eso son 500.000 millones de dólares, se puede llevar, y toda la matriz energética de este norte sería limpia también. Digamos, una integración aquí en un gana-gana, ya haciendo los números, sin hablar de dentro de 10 años, dentro de 5, sino usando lo que tenemos ya instalado, podría reactivar y sacar adelante algo que yo llamo optimismo. Optimismo para Estados Unidos, porque se ve que un hecho violento de pronto es sustituido por una sinergia común. Bien, yo estuve aquí antes y este será mi último discurso aquí. Hice el primero y el último como presidente de la República de Colombia. Recuerdo lo que dije aquella vez y me sirve ya como evaluación, no como propuesta que se hizo, sino ver qué pasó al cabo ya de varios años. Y entonces aquí, ¿para qué sirve la OEA?, preguntaba yo al secretario general. Aquella vez que yo vine, en el año 23 de este siglo, planteé una propuesta, aquí más o menos habían personas hoy presentes, y era que la Convención Americana tenía que reformarse.
que la Convención Americana como tratado internacional aprobado por todas las naciones aquí presentes, parte de nuestra Constitución de Colombia, necesitaba una reforma, y no para recortar derechos, sino para aumentarlos. La Convención Americana de las Américas es de derechos individuales. Es parte de una generación, de una manera de entender el mundo. Soñábamos con una democracia global liberal. Por eso varios países no están aquí presentes, porque han pensado en otra cosa. Pero hoy, siglo XXI, en el año en que estamos, 2026, ¿es suficiente? ¿O si no es suficiente y nos mantenemos ahí, no está ya escrito el final de la Organización de Estados Americanos? Es un poco la pregunta que me hago. Ya esta institución que fue tan eficaz para unas épocas dejó de serlo. Y si no coge la eficiencia de esta época, pues simplemente no tiene razón de ser. A mí me parece que debe ser completada la Convención Americana de Derechos Humanos de las Américas por los derechos de la mujer, que no existen ahí, por los derechos de la naturaleza, que no existen ahí, por los derechos colectivos y sociales, que no existen ahí. Y entonces buena parte de la problemática que vive la existencia cotidiana de cualquier ciudadano, niño o niña, viejo, en cualquiera de nuestras repúblicas o monarquía, porque Canadá está en ese mundo y se respeta, pues no puede ser contemplado en esta instancia. No hay poder aquí. Es incapaz, discúlpenme la palabra, o impotente. Todas palabras que surgen del mismo principio. Pero peor aún, si no es la OEA, entonces es la ONU. Encontramos el mismo problema en la ONU. La ONU no pudo detener el genocidio de Gaza. ¿Y entonces qué nos espera? En la barbarie se desata lo bárbaro hasta consumir a los mismos que han esgrimido la bandera de la barbarie. Luego tenemos que retornar a las normas colectivas, a las leyes colectivas. ¿Se repetirá la historia? ¿Es una OEA otra vez reunida? No, en mi opinión no. Yo pedí el 19 de abril aquí, no hubo un solo equipo de trabajo para hacerlo. Señor Secretario General, que empezáramos a redactar el capítulo de la Convención Americana sobre derechos de la mujer, sobre derechos de la naturaleza, sobre derechos sociales y colectivos, y ni una palabra, que yo sepa, puedo equivocar, ni una palabra. Luego, en estos 3 años, compañero Vargas, no fuimos hacia las leyes, no fuimos hacia las normas construidas colectivamente. ¿Hacia dónde fuimos? Que yo vea a una mayor incapacidad, que yo vea se cambió el reglamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, apenas salió la sentencia Petro. Porque ¿cómo era posible que un señor como Petro pudiera tener derechos para elegir y ser elegido? ¿Se va a volver presidente de Colombia? Pues se volvió presidente de Colombia por derecho del pueblo. No es un fracaso humano que instituciones multilaterales hoy se queden sin poder. No necesariamente ya la barbarie. Aún hay otro camino, y este se llama diálogo entre civilizaciones, Congreso de los Pueblos, Hermandad de las Américas y de la humanidad. Quizás es un cambio de la época simplemente, y tenemos que dejar lo que nos sirvió y empezar a construir lo que nos sirve, pero no tenemos mucho tiempo. Y que entonces una democracia global es la bandera que tenemos que levantar. Una democracia de las Américas.
en donde sean normas y leyes colectivas, legítimas, las que nos guíen en contra de la barbarie. Porque si la barbarie es desde Alaska hasta la Patagonia, podemos desaparecer. Amigo, el pueblo está contigo. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.